Hola, bienvenidos. Soy Alejandra Bautista de Libera Psicología. Nuevamente en una charla en esta ocasión, en la segunda parte del tema de la importancia de las figuras parentales en nuestra vida. Y nuevamente tenemos acompañándonos el día de hoy, con todo el gusto, a Saúl Cruz, constelador familiar, maestro en terapia transpersonal y terapeuta bioenergético, que nos va a hablar el día de hoy, o vamos a platicar con él el día de hoy, ahora en esta ocasión, de la figura paterna, ¿no? ¿Cuál es la importancia, la relevancia, el impacto del padre en nuestras vidas? Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Pues sí, nuevamente estamos acá y entonces pues vamos a empezar de lleno con el tema de platicar alrededor de papá. La vez pasada que hablábamos de la importancia de las figuras parentales, nos hacías este ejercicio de mirar a la línea, ¿no?, que viene de estas dos figuras importantes para podernos hacer justo conscientes de todo lo que está detrás de nosotros, y a veces cuando nos sentimos solos, ver que todo esto está detrás de estas historias, están detrás de nosotros, ¿no? O a lo mejor no solo cuando me siento triste, sino cuando también me subo con mi tabiquito de soberbia y digo, yo me he Claro. hecho a mí mismo, y entonces volvemos y veo, no es cierto, ¿no? Hay todas estas historias detrás, y poder mirar todo lo que viene desde estas fuentes, pues es bien importante, ¿no? No sé si como en el caso de mamá, que nos hablabas un poco de los regalos que mamá tiene para nosotros desde el ambiente intrauterino, podamos hablar como algo más o menos Claro, parecido o en paralelo con respecto a la figura de papá. sí, claro. Y bueno, en este primer movimiento, ¿no? Como comentábamos de este amor biológico, veíamos en el gráfico de la plática anterior, veíamos que en ese gráfico al menos había 7 generaciones atrás de nosotros. La generación más lejana que se veía en el gráfico, al menos había 128 personas, ¿no? Hablábamos más o menos de 64 parejas que hicieron un movimiento. Este amor biológico hace un movimiento y dice sí a la vida, ¿verdad? Con la siguiente generación y así sucesivamente. Entonces, pensemos solamente en el sinfín de opciones que cada una de estas 64 parejas en esta generación pudo haber tenido, movimientos de adaptación, circunstancias especiales, y con todo y eso dijeron sí a la vida con la siguiente generación, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros padres que dicen sí a la vida con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que no lo mencioné la vez pasada, lo menciono rápidamente. Este primer, digamos, movimiento hacia la vida, tanto de mamá como de papá, este movimiento biológico, en principio de cuentas, el de mamá es aceptar, digamos, esta semilla de vida o este semen de papá, ¿verdad? Tomarlo, aceptarlo y empezar precisamente a generar este movimiento biológico hacia la vida. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a tener ese reconocimiento hacia nuestros padres, ¿no? A mamá porque aceptó esa semilla de vida, y a papá porque papá pudo, en este sentido muy simbólico, ¿verdad? Pudo sembrar, si lo vemos de alguna manera así, ¿verdad? Pudo sembrar esta semilla de vida del vientre de mamá, y mamá dijo que sí, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, tendríamos que empezar a reconocer que somos como esta semilla de vida que papá pudo colocar en el vientre de mamá, y a partir de ahí, entonces, es que se empieza a gestar nuestra vida, ¿no? Ese sería como ese primer regalo de ambos, ¿no? Mamá que lo aceptó y papá que lo dio, ¿sí? Para empezar como a ver esta profundidad de cómo es que llegamos aquí nosotros. Claro. Otro momento importante, otro regalo,
de esta energía masculina, de esta energía de papá, es que papá, bueno, mamá ya nos formó, mamá ya nos creó, ¿no? Ahí en el vientre. Y entonces una vez que nosotros llegamos al mundo, entonces papá nos lleva precisamente de la mano, ¿no? Simbólicamente, nos lleva de la mano y nos enseña el mundo, ¿no? Nos dice un poquito cómo es que esta confianza para ir hacia el mundo, esta capacidad de reconocer el mundo y que el mundo me reconozca a mí, ¿no? Entonces papá hace precisamente esta diferenciación, ¿no? De conocer, de mirar, de explorar eso que está más allá del vientre materno y que también el propio mundo me vaya reconociendo a mí, ¿no? Ese sería como el segundo, digamos, regalo, el segundo obsequio de esta energía masculina, ¿no? Otro movimiento, otro regalo de papá, en este mismo sentido, es que yo pueda tener dirección en la vida. Es decir, que yo pueda tener un camino elegido, ¿no? Y aquí, bueno, seguramente en algún momento de nuestra vida quizás hemos sentido, ¿verdad? Tal vez esta necesidad de elegir, ¿no? De tomar elecciones de vida que pueden ser importantes. Por ejemplo, una puede ser, me caso, no me caso, tengo hijos o no tengo hijos, estudio o no estudio, y si estudio, ¿qué voy a estudiar? ¿Verdad? Entonces, todas esas elecciones, digamos, de direcciones que posteriormente van a tener un sentido y un propósito en la vida, pues precisamente esa fuerza, esa dirección viene, y lo vemos como desde esta decisión del espermatozoide, ¿no? De empezar a buscar un poquito a dónde llegar y empezar a implantarse, ¿no? Y de ahí que surja la vida, ¿no? Entonces, esa dirección, muy simbólicamente, ¿no? Como de este esperma ahí, pues bueno, ese es otro regalo de papá, ¿no? Nosotros podamos tener ese sentido de hacia dónde vamos, ¿sí? Claro, sí, es que el paralelismo biológico ayuda mucho, pues, ¿no? Sí, como esta parte simbólica, como explicaba la vez pasada, el óvulo está dentro, ¿no? Y una de las habilidades o uno de los regalos de mamá es esta introspección, es estar hacia adentro, ¿no? Pero efectivamente, biológicamente, el esperma de papá tiene que ir hacia allá, ¿no? O sea, tiene que salir para entonces poder llegar. Y si lo vemos en este paralelismo, efectivamente, cuando ya nacemos y estamos fuera del vientre de mamá, entonces pues papá es el que dice, bueno, ahora yo voy, ¿no? Ahora va mi parte, ¿no? Es este asunto de ir hacia afuera, o sea, ir hacia el mundo, como dices, ¿no? Y darle direcciones. Es muy claro, digamos, como poder hacer este paralelismo entre lo que biológicamente ocurre y lo que activamente, ¿no? Conductual y psicológicamente ocurre para nosotros, ¿no? Y fíjate que hasta que, bueno, en la formación de constelaciones, pues sí, nos decían pues, que la fuerza masculina es la que da la dirección y la que dice, bueno, pero como por qué da esa dirección, ¿no? Y después, pues hay que seguir estudiando, ¿verdad? Informándose, actualizándose, digo, ok, y encuentro precisamente todas estas, eh, digamos, paralelismos, ¿no? Simbólicos, entonces digo, ok, ya me quedó claro entonces, ¿no? Ahora cómo es que esta dirección, ahora sí entiendo, ¿no? Cómo es que la dirección la energía de papá, ¿no? Claro. Y a veces, aunque aquí hay una cosa bien interesante porque a veces algunos podemos decir, bueno, es que mi papá yo no lo vi con la suficiente energía, fuerza, dirección, ¿no? A lo mejor era un papá que me hubiera gustado como que más fuerte, con más carácter, que puede llegar a pasar también, ¿no? En ese sentido, entonces, a veces uno otra vez volvemos como a esta deuda un poco emocional, en donde
queremos a lo mejor un papá, un Robin Hood, ¿no? O un superhéroe, ¿verdad? Que venga y haga y deshaga, pero la realidad es que, bueno, tenemos al papá ideal para cada uno de nosotros, ¿no? Pero entonces este sentido, pues bueno, viene desde ahí precisamente, ¿no? Desde la dirección del esperma que va y busca en dónde fecundarse, ¿no? Y como lo comentabas en el caso de mamá, o sea, toda esta información está con nosotros independientemente de lo que pase en la relación con los padres fuera del vientre materno, pues, ¿no? Es la información que viene con el óvulo, con el espermatozoide, con las células en sí mismas, eso ya viene. Entonces, aunque, como lo describías ahorita, a lo mejor mi papá no pareciera ser una persona tan proactiva, tan propositiva, tuvo la energía, la fuerza, la claridad y la dirección suficiente para llegar a este óvulo y entonces hacer esta, esta unión, ¿no? Que en lo que resultamos cada uno de nosotros. Entonces, independientemente de cómo se exprese activamente en la vida de la persona, esa energía está ahí, esa información ya está ahí desde la fecundación, ¿no? Así es, exactamente, esa información ya está en nosotros, ¿no? Ya está ya lo demás creo que es un poco la parte de la historia y la parte de las relaciones y de lo que me gusta y de lo que no me gusta, ¿verdad? De ambos personajes, ¿no? Papá y mamá. Pero la información ya está ahí, ¿no? Muy bien, entonces esa es la dirección de vida, ¿no? Otro de los regalos de papá es precisamente que está relacionado hacia dónde voy, en este liderazgo sobre mis acciones, ¿no? En este liderazgo sobre el trabajo que voy a ejercer, ¿no? Por ejemplo, en este liderazgo sobre si quiero ser papá, si quiero ser mamá, en este liderazgo si quiero estudiar esto, si quiero estudiar lo otro, ¿no? Incluso en el caso de nosotros como terapeutas, ¿verdad? Ustedes como psicólogos, pues bueno, también ustedes tienen un liderazgo, ¿no? Ustedes son los que tienen, digamos, el liderazgo en la consulta, ¿no? Los que van a hacer el acompañamiento con el consultante, el paciente. Entonces, este es otro regalo de papá, ¿no? De esa energía masculina. Ese liderazgo, aunque sea a lo mejor un liderazgo personal, ¿no? De decidir hacia dónde voy, ¿no? Pero es reconocimiento de esta energía y de ese liderazgo. Okay. Y si mucha información decíamos ya llega, o sea, no importa qué haya pasado, no importa si los padres están juntos, no importa si está presente mi padre o mi madre inclusive, ¿no? Esa información ya queda conmigo, pero decíamos, una vez que nacemos y entonces es como pongo en juego estos regalos, como ya que los tengo, es cómo hago que crezcan, cómo los pongo en juego en la vida, cómo los desarrollo, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿qué podría afectar o qué podría dificultar, digamos, que yo haga uso de estos regalos que ya están en mí? Sí, claro. Y bueno, ahí creo que entran un sinfín de circunstancias que pueden, ¿cómo podríamos llamarle? Como poner en un lugar inadecuado quizás estos regalos, esta información que ya está, quizás por un comportamiento o una relación con la que yo tengo con mis padres, ¿no? A lo mejor si tuve un padre que es ausente, que casi no estaba, ¿no? Etcétera, o que mi relación con él se vio deteriorada en algún momento por la razón que sea. Entonces, desde mi persona, me enojo con ese papá, con esa mamá. Y entonces, de alguna manera, lo que hago es no hacer este movimiento que se llama ir y tomar al padre, ir y tomar a la madre. Y entonces no voy por ese regalo, no voy por esa cualidad que ya tengo en mí. Es decir, como si yo dejara de reconocer una parte de mí y creo yo que
según, ¿verdad? Lo estoy haciendo para decirle a mi papá o para decirle a mi mamá, ¿verdad? Oye, pues aquí estás, algo no estás haciendo bien, ¿verdad? Y en protesta, ¿verdad? No reconozco esta parte, o dejo de actuar esta parte, o dejo de considerar que esto es como parte de lo que tú me regalaste a mí. Entonces, como si momentáneamente mandáramos al congelador, por ejemplo, esta cualidad o esta capacidad de liderazgo, de toma de decisiones, de dirección, y otra vez hacemos este movimiento, ¿no? De quedarnos en esta deuda emocional, esperando que ese papá regrese, ¿verdad? Y nos diga qué es en qué la regó, según mis ojos, ¿verdad? Según mis propias experiencias. Y entonces yo me quedo ahí como paralizado, ¿no? Hasta esperar a que ese papá reconozca cuál fue su falla y pues la solucione, ¿verdad? Y ahí me puedo quedar esperando. Entonces, el movimiento ahí pues es sencillo y a la vez es muy complicado, ¿no? Porque el movimiento sería, pues sí, reconozco, papá, pues que así eres, ¿no? y con todo y eso, ¿no? Pues aquí estoy. Y entonces a partir de eso, de estas decisiones que ya son decisiones de un amor adulto, entonces yo puedo tomar ese regalo o no ese regalo, ¿verdad? De papá. Y en el caso contrario, bueno, pues me puedo quedar esperando, ¿verdad? Ahí, ahora sí que indefinidamente, a ver si incluso papá puede ser que ya no esté, ¿verdad? Yo lo sigo esperando, ¿no? Y Sí, eso, esto que decías, por ejemplo, eh, me hace pensar como en esta imagen de cuando le das literalmente un regalo a alguien, ¿no? Y entonces lo ve y da, y lo pone al lado, y le regalaste, no sé, una linda corbata o un vestido, pero nunca lo abres, ¿no? Y nunca lo usas. Y está ahí, pero nunca lo usas. Y además le reclamas al otro que no te ha dado nada, ¿no? Y el otro te dice, pues ahí está, pero no lo usas. Tomar al padre o ir en este movimiento a tomar al padre implicaría uno reconocer que este regalo ya está, poderlo abrir y poderlo usar como en el reconocimiento a este padre, ¿no? exacto. Y si yo me doy cuenta, a lo mejor ahora que lo comentas en términos de cuáles son estos regalos del padre, si yo me doy cuenta que a lo mejor hay algo que no he terminado, que en algún momento de mi vida me complicó en mirar a mi padre, acercarme, en aceptar esto que viene de mi padre, este movimiento como de reconciliación, como de tomarlo, como de aceptarlo, varía dependiendo como la etapa de edad en la que me dé cuenta. Sí varía y creo que este proceso, si no me recuerdo, lo ve un poco este autor Peter Levine, que es un especialista en trauma. Él comenta un poco acerca precisamente de cómo estas relaciones con estos personajes, dependiendo de nuestra edad, van a tener un impacto, ¿no? Entonces, evidentemente, si el impacto fue a muy temprana edad, pues probablemente a lo mejor la huella, cuando yo no sabía, ni siquiera tenía esta capacidad de tomar decisiones, ¿no? Simplemente se dio el movimiento con el padre, este distanciamiento. Y entonces no es lo mismo, ¿verdad?, que ahora ya de adulto pueda volver a darse ese movimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay una diferencia dependiendo de la edad en la cual se dé esta separación o se dé este distanciamiento del padre o de la madre. Sí tiene que ver, claro que sí. Mucha gente justamente en algunos casos escuchamos, ¿no? Como de, pues ya para qué, ¿no? O sea, es cuando si yo necesitaba esta fuerza, este empuje, esta decisión para tomar a lo mejor algunas elecciones en mi vida y bueno, ya soy grande, ya no lo hice o lo hice de alguna manera que bueno, pues a lo mejor no estoy tan satisfecho o tan satisfecha con la manera en que lo hice, ahorita como ya para qué.
Exactamente. Y fíjate que en este ya para qué, digamos en el sentido extremo, ¿no? Cuando una persona tiene esa idea de como de ya para qué, si cuando lo necesité, ¿no? Etcétera, etcétera. A veces cuando hay casos extremos, cuando la persona de pronto se abandona, cuando la persona, digamos que queda como sin este sentido, otra vez sin este sentido de vida, sin esta dirección, sin este liderazgo en sus decisiones, sino que dice, pues ya para qué, ¿no? Es como abandonar precisamente ese liderazgo de sus propias decisiones. Incluso puede llegar hasta el punto en el cual la persona puede empezar a generar, ¿no? Y es la persona la que hace este movimiento biológico a través de alguna enfermedad, ¿no? Que lo pone precisamente en esa, como si tradujera ese ya para qué, ¿no? Entonces la persona cae a veces en una complicación física, en una dolencia, y se complica y se complica y se complica, ¿no? Pero entonces ahí atrás está precisamente ese ya para qué. Y dentro de la parte, digamos, de las constelaciones, nosotros, una figura importantísima, cuando precisamente hay estos temas tan fuertes como puede ser cuando alguien pierde dirección y de pronto puede ir a las drogas, ¿verdad? Como una forma de llenar ese vacío, o puede ir hacia una enfermedad grave, también como una manera de llenar esa ausencia o ese vacío. Entonces ahí la energía de papá es primordial para sacarnos de ese estado de adicción o para sacarnos de ese riesgo de vida, ¿no? Como si esa fuerza de papá pudiera venir y decir, a ver, ¿no? Calarte para que decir, a ver, la vida acá es para acá, ¿no? Y entonces ese es un movimiento, digamos, extremo, ¿no? El otro lado, ¿no? Cuando ese ya para qué es un ya para qué muy grandote y estamos muy enojados con esa figura o con esta energía de papá. Pues papá ahí cuando hay eso, hay que traer a papá de alguna u otra manera porque es quien nos va a ayudar precisamente a salir de esta dirección. Claro. Sí, entonces siempre hay un para qué, ¿no? O sea, mientras haya vida, perdón, hay dirección y esa fuerza, esa energía del Padre, pues obviamente la que nos lleva hacia ese lugar. Ahorita que te escuchaba justamente con esta relación de la figura del Padre, pues, ¿no? De la fuerza del Padre y las adicciones también. En algún momento habíamos comentado como con algunas otras padecimientos como la anorexia o la bulimia, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Sí, bueno, en las constelaciones lo que se ve un poco con ese tema y desde la perspectiva de las constelaciones es que este movimiento de la anorexia, de la bulimia, es más frecuente cuando está la pareja, ¿no? Está el esposo, la esposa o el hombre y la mujer como pareja. Y de pronto, por la razón que sea, la pareja decide disolver su relación, ¿no? A lo mejor era una pareja conyugal y ahora solo quedan como una pareja parental. Bueno, entonces cuando el papá hace este movimiento de irse de la casa, de irse de la relación con mamá, entonces pareciera que surge en los hijos y creo que en mayor porcentaje es en la mujer, o en las mujeres, ¿verdad? También se da este fenómeno en hombres, pero es un menor porcentaje. Entonces las niñas o las mujeres o las adolescentes, precisamente la respuesta digamos, o el significado de la bulimia y la anorexia sería como, papá, yo me voy en tu lugar, para que tú te quedes, yo me voy, ¿no? Y es un movimiento, entonces, a través del cual la hija, el hijo, lo que quiere hacer es otra vez tener la atención de papá, ¿no? Hey, papá, a ver, mírame, ¿no? Mira lo que está pasando. Porque sabe que de esa manera, ¿no? De alguna manera, papá va a voltear otra vez a mirar a la familia, con la esperanza, a lo mejor, de que papá y mamá se vuelvan a reconciliar, ¿no? Entonces es un movimiento que los hijos hacen precisamente para intentar que
reconciliar a sus papás. Entonces se genera este tema de la bulimia. Y desde otra perspectiva, por ejemplo, de la medicina germánica, ¿no? Hay un tema en el cual pareciera que hay una pérdida de territorio en la persona que empieza a tener este tema de la bulimia, de la anorexia, y esa pérdida de territorio se da precisamente cuando se pierde a un miembro del sistema, ¿no? En este caso, papá. Papá digamos que se está yendo desde la casa, ¿no? Se está yendo de la manada, ¿no? Entonces, ante esta pérdida del territorio, la persona lo que hace precisamente, ¿no? Como resultado, porque la bulimia, la anorexia y algunos otros desórdenes de la personalidad o mentales. Ok. Sí, también es como fuerte, digamos, verlo de esa manera, ¿no? Porque en muchos casos a lo mejor lo que encontramos o dentro del propio discurso de la persona es como si me hubiera quedado sin dirección, ¿no? O sea, como no sé para dónde, no sé qué, ¿no? Como si no encontrara un sentido, ¿no? Y entonces poder ver esta parte en donde esta pérdida del sentido, esta pérdida de la dirección pueda tener que ver con esta figura, ¿no? Ya sea porque físicamente no está o porque de alguna manera energética o simbólicamente no la tomo, pues, ¿no? Y como es un poco como desconectarte de esa vida y entonces te vas, ¿no? Sí, se vale. Y recuerdo precisamente una vez con una consultante, ¿no? Que estaba atravesando por un tema así, anorexia, bulimia, y entonces yo le preguntaba, oye, y digo, y como, ¿qué comes? ¿No? Me decía, pues como verduritas y carne, ¿comes carne? Le pregunté, dice, bueno, solo pollo, dice, ¿no? Y solo pechuga, y solo deshebrada, ¿no? Y entonces ahí también pude ver un poquito esta parte, ¿no? Como esta parte de poder tomar la vida, a veces también es necesario hacer el uso de la fuerza, ¿no? Para ir y tomar eso que uno necesita de la vida. Y yo le dije, muy a propósito, le dije a esta persona, le digo, oye, porque me preguntó, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí en terapia? Le digo, pues bueno, digo, si tú vienes la siguiente sesión, te voy a dejar una tarea, le digo, y me dices que la hiciste, hasta ahí, ¿no? Digamos. Y me digo, dice, ¿cuál es la tarea? Bueno, pues ahora en vez de pedir pechuga, le digo, vas a pedir una pierna y te la vas a comer todo, incluso vas a llegar hasta el hueso. Y cuando me digas tú que lo pudiste morder, que lo pudiste destrozar con los dientes, hablamos. Fue una tarea que pasó mucho tiempo y no sé si todavía la puede o no la puede hacer, ¿verdad? Pero entonces es como perder también esta fuerza, esta energía, ¿no? Y hasta un poco de esta agresividad que de pronto se necesita para ir y tomar lo que el cuerpo necesita, lo que yo necesito. Claro, sí, igual vienen, ¿no? Como recuerdos y como imágenes de también algunas cosas que en algún momento hemos comentado con esta parte de esta energía masculina, esta energía femenina, y cómo el asunto socialmente de asociar, ¿no? Energía masculina con ciertas cosas. Pero cuando ahorita lo comentas justo en este asunto de esta fuerza, ¿no? De ir a la vida, de aferrarse a la vida, de pelear como con lo que tengas que hacer para vivir esta vida, pues, ¿no? O sea, cómo efectivamente es una fuerza que viene desde papá. A veces cuando lo platicamos con algunas personas en consulta, es como, entonces, ¿qué significa? ¿Que me tengo que volver masculina? ¿No? Y dices, no, no, o sea, no es esa parte, ¿no? Pero de repente se confunde mucho y es como tomar esta fuerza de ir a la vida, ¿no? De la manera en que lo decidas o elijas, ¿no? Porque justamente al elegir ahí viene esta fuerza, pero además de lo elijo y voy por ella, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Y incluso los dientes o las uñas, ¿no?
para aferrarme o para agarrar, esa es la energía, ¿no? Que se necesita. Y eso Claro. sucede, ¿no? En ese movimiento de cuando el papá se suele empezar. Ujú. Este, en esta cultura ahorita pensaba en esta cambio inclusive como de roles que han habido como recientemente, ¿no? Durante mucho tiempo era más común escuchar familias en donde la madre estaba más presente o más en casa y los hombres fuera, ¿no? Trabajando, haciendo, yendo a la vida justamente, ¿no? Luego un tiempo en donde mujeres y hombres como que ahí van, como los dos salen, y donde ha habido como una ola en donde parece como que hay una inversión de roles y hay veces que los hombres se quedan más en casa y las mujeres van, trabajan y se vuelven como los proveedores de casa. En ese sentido, ¿cuál crees tú que puede hacer justamente este impacto en términos de no sé, de ese tomar a papá y de la fuerza que viene de papá? Fíjate que esos movimientos o esos cambios temporales de roles, ¿verdad? Que se dan, que suelen a veces darse, ¿verdad? En los sistemas familiares, me parece que es una compensación que el propio sistema está necesitando, quizás porque en la familia a lo mejor la energía masculina a veces se ha desbordado, ¿no? Y ha hecho uso a veces de la fuerza excesiva, ¿verdad? Que le da su lugar, que le da su jerarquía, y a veces se ha abusado precisamente de esa energía masculina, ¿no? Y entonces, en algunos sistemas familiares donde a veces se suele dar este cambio de roles, precisamente, es un movimiento que el sistema necesita para compensar, ¿no? Ese uso excesivo de la fuerza masculina y el otro uso muy bajito, ¿verdad? De la fuerza femenina. Y entonces creo que ahí es donde suele darse precisamente este movimiento, donde en algunas relaciones, bueno, la pareja, la mujer, viene a tomar un liderazgo, y el hombre en este entendimiento y, y en el ponerse, porque es un movimiento amoroso, veámoslo así, es un movimiento amoroso que también el hombre está entendiendo, ¿no? Quizás muy desde su interior. A lo mejor este hombre que de pronto decide hacerse un poco a un lado, a lo mejor él no fue quien puso o quien hizo uso excesivo de la fuerza, pero a lo mejor en la historia de ese sistema familiar, de donde viene su pareja, su mujer, a lo mejor sí. Entonces este hombre lo que hace es precisamente este movimiento amoroso y dice, ok, bueno, vas, ¿no? Vas como para compensar precisamente esta, este tiempo, estas huellas, estas heridas, ¿no? Que se gestionaron en tu sistema familiar. Entonces, un poco es precisamente para equilibrar esta energía, ¿no? Y para entender también que también la energía masculina puede tener estas características. Claro. Siempre es súper interesante, Saúl. Tengo una idea muy interesante de poder ver cómo todos estos movimientos que cotidianamente enfrentamos puedan tener que ver justo con lo que nos empezó a decir, o sea, voltear a ver a este sistema familiar del que somos parte y todas estas historias, todos estos eventos que están detrás y que es de donde venimos, pues, ¿no? Entonces, pues es muy interesante verlo desde ahí y poderle dar una perspectiva mucho más amplia, ¿no? A partir de toda esta información. No sé, Saúl, ¿quieres pues hacernos un último comentario para redondear todo esto que hemos platicado? Bueno, faltan otros regalos de papá. Te los digo rápidamente, vamos a ver. Otro de los regalos de papá es la fuerza de la palabra, ¿no? Que mi voz sea escuchada. Ok. Que yo pueda pararme y donde me para y si yo hablo, entonces que mi voz sea escuchada, ¿no? Y pareciera que algunos autores, algunos consteladores, pareciera ser que dicen que de ahí viene entonces el tema de los idiomas, ¿no? Que si soy bueno o que si se me dificulta o no se me dificulta el aprendizaje de algunas lenguas diferentes a la materna, ¿no? Precisamente de esta capacidad
de tomar, ¿no? O de reconocerme que mi voz, o que a través de mi voz también habla la voz de mi padre, o la energía de mi padre, ¿no? Entonces, que mi voz sea escuchada, ese también es un regalo de papá. Ok. Ajá. Otro regalo de papá, bueno, que esto es un poquito ya lo que hemos hablado, ¿no? Esta voluntad de la vida, esta energía de movimiento, esta voluntad de estar en el mundo, ¿sí? De decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? De tener presencia en el mundo, ¿no? De decir, este es mi lugar, este es mi trabajo, este es mi actividad, este soy yo, ¿no? Y entonces yo puedo brillar también en el mundo, desde el lugar en donde yo esté, haciendo lo que yo esté haciendo. ¿Sí? Ok. Sentido, el suicidio o la decisión de suicidio tendría que ver, ¿crees, con justo esta voluntad de estar en el mundo? Sí, exactamente, ¿no? Justo esta voluntad de perder este, este impulso, ¿verdad? Este sentido de tener un lugar en el mundo, como tener en el otro extremo, ¿verdad? Pues, como yo que hago aquí, no tiene sentido ya estar aquí, entonces se pierde ese sentido de presencia, se pierde ese sentido de reconocer, ¿no? Que yo soy yo a través de mi propia presencia, a través de mi propia existencia. Ok, pues muy interesante. Ok. Y, y bueno, la última, último obsequio de papá sería este que es tan importante, que papá me da la capacidad de poner límites, ¿no? Papá me da la capacidad de poner límites, ¿para qué? Para mi propia seguridad, para mi propia protección, ¿no? Pues poner límites, ¿no? Eh, Nos viene precisamente de esta energía masculina, ¿no? De papá, y no es ponerle límites al otro y decirle, oye, pues a ver, aquí, tú de aquí para allá, no, simplemente es yo entender hasta dónde eh, sí es seguro para mí, ¿verdad? Realizar tales cosas, ¿no? Hasta dónde yo voy a estar protegido si voy hacia allá, si elijo este camino, si elijo este otro camino, ¿no? Entonces papá me ayuda precisamente a poner esos límites para protegerme y en consecuencia para proteger al otro. Esto lo vemos así como un ritual, ¿no? Muy de nuestras familias mexicanas, por ejemplo. Cuando en la familia, ¿no? Hay hijas y de pronto ahí se acerca un galán, ¿no? Que anda rondando a la hija y si está el papá ahí, a ver, el papá dice, a ver, espérate, ¿no? A ver, jovencito, ¿usted qué, no? ¿Qué la gira aquí, no? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué pretende? ¿Qué, mi hija, qué, no? Entonces el papá se pone y el otro dice, ah, caray, no, a ver, espérame, creo que aquí hay alguien que está protegiendo, digamos, a la familia, al sistema, ¿no? Y cuando termina el ritual, ¿qué es lo que se hace en el ritual? ¿No? Pues llega el chico con su familia y dice, bueno, pues vamos a pedir la mano de su hija, ¿no? Eso es un ritual donde papá lo que hace es poner límites, ¿no? Y ahí está también, parte de los límites. Ese es otro regalo de papá, ¿no? Claro que sí, sí, sí. No, bueno, estamos súper regalados. Tenemos muchos regalos. Tenemos entonces ir a la vida, ¿no? Reconocernos en la vida, en el mundo, reconocer al mundo, la dirección, el liderazgo, la fuerza de la palabra, ¿no? La decisión y la voluntad de estar en el mundo, ¿no? De continuar en la vida y esta gran habilidad de los límites, de poner límites que me dan seguridad, que me dan protección, que me dan estabilidad, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Algún otro regalo? No, creo que hasta ahí serían, ¿no? En lo general, como estos regalos que papá nos puede aportar, ¿no? Hay muchos más, pero me parece que estos
con estos tenemos ahí, para darnos una idea un poco, ¿no? De esta energía de papá. Claro, claro, ir a papá vale la pena el movimiento, ¿no? De ir, acercarse, empezar a aprovechar, a vivir los recuerdos que papá da. Bueno, si lo pensamos en tomo a papá, puedo ir a la vida, puedo poner límites que me dan seguridad, puedo tener dirección, puedo eh, tener como esta don de palabra de esta soy yo, ¿no? Sí, sí, Creo. sí. Ajá. Y de tomar eso que necesito, ¿no? Y aquí hay un tema luego que suele ser muy recurrente, ¿no? Dices, es que pues no me llega a veces el recurso, ¿no? O el dinero, ¿no? Para comprar lo que necesito, para pagar esto, para pagar lo otro, ¿no? Entonces ahí habría que plantearnos un poco, ¿no? Qué tan distantes estamos de ese papá, ¿no? Ese papá que es ir precisamente y hacer lo que tengo que hacer para tener ese recurso que necesito. Entonces, pues ahí ustedes dirán si, si ese papá, si queremos o no estar bien con ese papá, ¿no? Y más que con el papá o con la mamá, porque cuando nosotros nos quedamos congelados o nos quedamos parados, ¿no? Ahí esperando que alguno de esos personajes venga y nos diga que algo le hizo mal. En realidad lo que estamos haciendo es que estamos anulando alguna parte de nosotros, ¿no? Que al final del camino del día, pues nosotros somos la suma de papá y mamá. Entonces, cuando hacemos este movimiento hacia alguno de los dos, en donde no te tomo porque estoy enojado, porque lo que sea, entonces en realidad ahí estamos inhibiendo y estamos limitando una parte de esos regalos que ya están también en nosotros. Pues qué bonita idea, Saúl, justo que nos deja ahí presente como para aprovechar este tiempo de celebración de papá para poder tomar la decisión, ¿no? De acercarnos, tomar lo que haya que tomar de papá, como dices, más que la relación específicamente a lo mejor con persona, ¿no? Hombre, como con esta energía, con esta parte de mí que viene de papá, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Saúl, siempre por darnos un poquito más de perspectiva, ¿no? Por darnos un poco la visión para poder entender lo que está pasando o que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo el poder platicar contigo, Libera, te agradece mucho el siempre querer compartir con nosotros y regalarnos todo, ¿no? O sea, regalarnos todo este conocimiento y esta visión. Así que nosotros tomamos los regalos y los aprovechamos. Sí, hay que aprovechar que viene en junio, ¿no? El mes del papá, que luego es un poco callado, ¿no? Medio, como dice allá en el norte, medio sordeado, ¿no? Que mamá se escucha mucho mayo, ¿no? Mamá, mamá, mamá. Pero papá no se oye tanto, ¿no? Entonces hay que hacer nuestro propio ruido y voltear nuestra mirada, ¿no? También a papá. Así es. Pues Saúl, te agradezco. ¿Cómo quieres Gracias, comentar para cerrar o nos despedimos ya Pues no, por el nada más, momento? sí, yo creo que en este movimiento ahora de papá, de verdad, creo que sí vale la pena. Este, Tal vez, a lo mejor, un pequeño ritual, ¿no? Quienes tengamos todavía, tal vez, algo todavía con papá, ¿no? Concretamente. Podemos, claro, escribir muy conscientemente cuáles son esas cosas que yo todavía tengo pendientes, cuáles son esas deudas que creo que mi papá tiene conmigo, o ese malestar o ese enojo que yo tengo con mi padre, y escribirlo, darnos un poquito un tiempo de hacer esta introspección, sentarnos un buen rato ahí y escribir así, a ver esto, lo otro, y cuando tenía 5 años esto, y cuando tenía 6, ¿no? Hacer una lista, y ya que tenemos esa lista, bueno, pues
Podemos poner una silla frente a nosotros, nos sentamos en una silla, ponemos otra silla donde sentamos a papá. Digo, si papá estuviera y si estuviera disponible, bueno, maravilloso, pero a lo mejor no se puede hacer eso, ¿ah? Y a lo mejor tampoco está papá. Entonces ponemos una silla, le leemos esa carta a papá, desde el sentido de dejarnos llegar, ¿no? Como todos estos reclamos quizás que aún están pendientes. Y una vez que ya pude leer esta carta de manera consciente, este pequeño ritual lo que podemos hacer es quemar esa carta, romperla, quemarla, y una vez que la quemamos, compramos un árbol, fíjense, un árbol, ¿no? Ya, desde el sentido de, en las plantas también está, ¿no? Como un árbol o una planta con más energía masculina que otro con energía femenina, ¿no? A lo mejor las plantitas que tienen más energía femenina son aquellas que a lo mejor dan más como flores, ¿no? Las plantas que tienen más energía masculina son a lo mejor estas plantas que son como más como hojitas, ¿no? Pero a lo mejor no dan tanto como flores. Entonces podemos comprar un árbol pequeño, un árbol chiquitito, y ya con las cenizas vamos fuera de la casa, puede ser en el camellón de mi casa, en el bosque, donde yo decida, ¿no? Un día me llevo todas las cenizas, planto el arbolito ahí, ¿no? Hago un hoyo, meto las cenizas y encima pongo el arbolito, lo acomodo bien, le hago su seto alrededor, le echo agüita y ahí dejo esa carta, que eso quede ahí, ¿no? Como es un acto simbólico, ¿no? Como para soltar, si es que todavía tenemos esta resistencia, ¿no? A mirar a un papá. Ok, pues muchas gracias por compartir este ritual y bueno, pues ya escucharon, ya lo saben. Cuando pregunta, ¿y qué puedo hacer? Pues ya, aquí hay una forma de este movimiento y que eso vaya llevando justamente hacia donde este movimiento nos puede ir direccionando, ¿no? Aprovechando esa energía de dirección del Padre, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Saúl. Nuevamente, gracias por acompañarnos, por compartirnos y gracias a todos por escuchar esta plática y pues nos vemos muy pronto. Gracias.